Y solicitábamos el urgente estudio de aquella pared y de lo que podía ocurrir si aquello se repetía, ¿no? Porque la gente estaba atemorizada, ¿no? Fíjese, con lo que ha ocurrido en Tabaiba, que quizás ha abierto los ojos a muchas personas sobre ese urbanismo que se suele, o sobre todo, que antes prolificaba tanto en Canarias, fíjese, Varadero da la sensación de que iba a ser una continuidad de ese urbanismo salvaje, como usted lo ha calificado, en la costa del Rosario. Sin embargo, por suerte, de momento se ha frenado por parte de los tribunales. Sí, Varadero es otra urbanización, otra Tabaiba, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se pretendía, ¿no? Y en los propios recursos tanto del ayuntamiento como del promotor de la urbanización, pues lo que pretendían era pues hacer otra, llenar de cemento pues la salida al mar de Rosario, que era la única que quedaba, ¿no? Y así quedaron pues aclaradas con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que van 4 sentencias y un auto, ¿no? Un plan parcial promovido por el ayuntamiento en su momento, pero que sin embargo además ha tenido la complacencia de otras administraciones como el Cabildo Insular y la propia CONMAC. Pero vayamos al principio de esta historia. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de lo que se estaba tejiendo alrededor de Varadero? Bueno, el plan parcial del Varadero, que lo lleva adelante el promotor Amador Díaz Ramos, pretendía pues hacer alrededor de 1000 viviendas en la única zona de esparcimiento, diríamos, la única zona que queda en el Rosario sin edificar, en la costa, ¿no? Que uno ve la costa del Rosario y lo que da es miedo, miedo. La cuestión era que urbanizar una zona que en su momento fue protegida por el Plan Insular de Ordenación del Territorio, aprobado en el 2002, y que fue votada por todos los grupos presentes en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Tanto Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. La cuestión fue que las normas subsidiarias anteriores pues mantenían pues el uso turístico del lugar y tal. Bueno, eran muy antiguas esas normas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que bueno, que se aprobó un nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio y las normas y las leyes están para respetarlas. Los políticos, los gobernantes, lo que tienen es que respetar la norma. Es decir, cuando se aprueba un plan general, para que la gente lo entienda, el municipio tenemos que respetar ese plan general. No, pero mire, es que lo mío anteriormente era urbano y ahora es rústico, o antes era rústico y ahora es urbano. Pero mire, ahora es lo que hay. Esa es la norma y la ley que hay que respetar. ¿Qué pasó? Que el legislador, en este caso el Cabildo Insular de Tenerife y la representación política y los técnicos, pues decidieron proteger como protección ambiental 1, laderas y montañas, laderas y barrancos, el Varadero. ¿Entiende? Que así tenía que ver, bueno, que usted piense una cosa, que en la actualidad Tabaiba sería imposible de llevar a cabo. Y Radazul sería imposible. Eso de cortar acantilados para hacer edificios sería imposible de realizar, porque iría en contra del PIOT y de la norma y del sentido común, porque construir en las montañas y las laderas pues trae las consecuencias que trae, y la hemos visto en la riada del 1 de febrero. Pues la cuestión es que el Varadero entró en vigor el Plan Insular de Ordenación del Territorio y la ley de moratoria, la ley 6/2001, que impedía ya, en aquel momento ya impedía la realización del plan parcial del Varadero, porque dentro de ese terreno era uso turístico, ¿no? Y muchos alcaldes y muchos políticos y muchos empresarios pues vieron frustrada en muchos municipios la posibilidad de ejecutar un plan parcial. Todo un plan parcial millonario, de una hipoteca en millones de euros. Más de 1000 viviendas estamos hablando. Sí, más de 1000 viviendas. Hacemos un cálculo rápido de lo que cuesta una vivienda y nos podemos encontrar con una sorpresa, ¿no? Cuando hablamos de otras cantidades en otras playas aquí de Santa Cruz y tal, los Teresitas, vemos lo que se estaba moviendo en el Varadero, y entonces podemos ver el verdadero alcance de lo que estamos hablando, ¿no? Económico. Pues bueno, pues la cuestión funcionó así, y en lugar de respetar la ley, yo creo que se intentaron buscar, como los cogieron por medio, buscar salidas, forzar la ley para realizar algunas cuestiones que al final se ha visto cómo han acabado, ¿no? Pero hay una cosa bastante curiosa, por lo menos que a mí personalmente me ha llamado la atención, y es que el ayuntamiento aprueba el plan parcial del Varadero en el año 2004, y corríjame usted si me equivoco, por silencio administrativo. Es decir, supuestamente porque tanto las administraciones superiores, en este caso el Cabildo, que es el encargado de que se cumpla el PIOT
y la CODMAC, que es el ente fiscalizador del Gobierno de Canarias, no habían emitido informes negativos, digamos, sobre ese plan parcial de Varadero. Pero es que lo curioso, por lo menos lo que a mí me llama la atención, es que es el propio Ayuntamiento del Rosario el que envía un fax a la CODMAC para que se paralice el expediente de Varadero. Exactamente. Es en junio, el 29 de junio del 2004, cuando se lleva a cabo la aprobación por silencio administrativo positivo del plan parcial del Varadero. Y la cuestión es, hombre, yo soy funcionario público y sé lo que es la ley de procedimiento administrativo común y sé cómo funcionan este tipo de cuestiones. Y ya en aquel momento a mí aquello me llamó la atención, es decir, oiga, es que aquí, esto, por silencio administrativo positivo, incumpliendo la ley de moratoria, incumpliendo el PIOT, y ahí se montó ya un claro enfrentamiento político con el grupo de gobierno en ese mismo pleno, porque el propio alcalde pues decía que bueno, que si no está usted de acuerdo vaya a los tribunales, es lo que hemos hecho, ¿no? Aunque posteriormente nos han acusado de judicializar la vida política, cuando realmente lo que hemos sido y hecho es lo que nos plantearon y la única salida que nos dejaron. Pero, ¿qué ocurrió? Que se aprueba por silencio administrativo positivo, pero es que no solo recorre Iniciativa por Rosario Verde ese acuerdo, es que es el propio Gobierno de Canarias quien también lo recurre. Y en auto de marzo del 2005 le da la razón el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y empiezan a caminar todas las sentencias y autos que han llegado hasta ahora. Ahora bien, ese fax es la clave. Nosotros después además en aquel pleno recuerdo que el alcalde me dijo, cuando algún vecino del municipio me pilla a mí en algo, me voy a casa. Yo pienso que lo han pillado en algo importante. Pero ese FAS existe o no, porque yo también he leído en prensa declaraciones del alcalde que dice que ese FAS no existe. Lo ha publicado, de hecho, el diario Avisos, que ya desde aquí un saludo al compañero Vicente Pérez, que es quien ha llevado este tema y quien lo ha sacado realmente a la luz pública en los últimos años. El FAS existe. Pero lo grave es que el alcalde estuvo negándolo mucho tiempo, años. Estuvo años diciendo que él no había pedido nada a la CODMAC y realmente lo pidió y lo firmó. Y no solo lo pidió y lo firmó, sino que paralizó el expediente el 27 de noviembre del 2002. Pero no solo lo paralizó, sino que recurrió el PIOT, tanto él como el promotor, con un día de diferencia, en unos términos prácticamente parecidos, aunque las declaraciones dicen que ellos se conocen solo de pasar por el ayuntamiento, eso nada más. Es decir, alguien que va a invertir esa cantidad de dinero, no, pasa por aquí, era un promotor que pasaba por aquí. En este caso está hablando usted de Amador. Amador Díaz Ramos. Esas son las declaraciones que se han producido, ¿no? Es decir, el Gobierno de Canarias, cuando recibe ese primer auto que es favorable, sin embargo se retira del procedimiento, si no me equivoco. No, es que hay otra operación, es decir, cuando ven que están perdidos, pues lo que hacen es modificar el uso turístico de las normas subsidiarias para que el Varadero estuviera fuera de que ese suelo fuera urbanizable como turístico. ¿Qué pasa? Que el rascapolvo que le da el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la propia CODMAC es de órdago, porque le dice que llama poderosamente la atención la actuación de la CODMAC. Dice, oiga, usted retira el uso turístico, pero encima entra en algo más grave, que es ir contra una zona de protección ambiental 1, laderas y barrancos, máxima protección del PIOT, para que la gente lo entienda, y usted permite esto. Eso lo dice el propio tribunal en la sentencia que ganamos nosotros en julio, que se hace de julio del 2007, publicada en septiembre de ese mismo año. Es decir, que el propio tribunal le dice ya a la CODMAC, pero bueno, vamos a ser serios, hombre. Es decir, ¿cómo usted permite esto cuando realmente aquí lo que prevalece es el PIOT ya? Pero entonces ahí también entra en juego el papel del Cabildo, que es quien...